La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con el estudio del libro de sabiduría, desde el capítulo 16 en adelante. Se retoma la comparación entre Egipto e Israel, castigo y bendición. Por eso nuestros perseguidores fueron justamente castigados por animales de ese género y atormentados por una multitud de insectos. En cambio, a tu pueblo, en vez de castigarlo, lo colmaste de favores. Le enviaste un alimento maravilloso, codornices para saciar su hambre voraz. Cuando nuestros enemigos tenían hambre, sintieron asco ante el aspecto horroroso de los animales que les enviaste tu pueblo. En cambio, después de una breve privación, disfrutó de un alimento exquisito. Era necesario que se castigara a los opresores con un hambre implacable y que tu pueblo, en cambio, viera de qué manera eran torturados sus enemigos. Incluso cuando fieras feroces se apoderaron furiosamente de los tuyos, y cuando estos sucumbieron por la mordedura de serpiente venenosa, tu cólera no duró hasta el final. El castigo que se dejó caer por un momento tenía valor de advertencia. Esta señal de salvación les recordaría los mandamientos de tu ley. En efecto, cualquiera que se volvía al objeto de bronce se salvaba por lo que tenía a su vista, sino por ti, el Salvador de todo. Allí una vez más mostraste a nuestros enemigos que eres tú el que envía cualquier castigo. Eran mordeduras de langosta y de mosco que le provocaban la muerte, sin que se encontrara remedio para mantenerlos con vida. Esa era la prueba de que tenían ese castigo totalmente merecido. Tus hijos, en cambio, resistían aún las dentelladas de las serpientes venenosas, y esto porque daba una muestra de misericordia y los salvabas. Era mordido para recordarle tus oráculos, para que así no te olvidaran completamente, ni se volvieran insensibles a tus favores. Y muy pronto fueron curados. Su curación no se debió a hierba o a pomada, sino a tu palabra, Señor, porque tú lo sanas todo. Sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que bajen los hombres a la morada subterránea, o tú los preservas de ella. El hombre, en su maldad, es capaz de quitar la vida, pero no puede hacer que vuelva el aliento cuando se ha escapado, ni puede llamar de nuevo el alma que ha partido. Es imposible escapar a tus manos. Los impíos que se negaron a reconocerte fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos por lluvias extraordinarias, por el granizo y tormenta inclementes. El fuego lo devoró. Extraños fenómenos fue justamente
en el agua que lo apaga todo, donde el fuego ardía más violentamente, porque todos los elementos se juntaron para proteger a lo justo. Unas veces las llamas besaban para no quemarlos a los animales que habían sido enviados contra los impíos. Así comprenderían que Dios quería castigarlos. Otra vez, en cambio, la llama surgía con más fuerza bajo el aguacero para destruir la cosecha de un país perverso. A tu pueblo, sin embargo, le distribuías el alimento de los ángeles, le enviaba desde el cielo incansablemente un pan ya listo que tenía en sí todos los sabores y se adaptaba al gusto de cada cual. Ese alimento demostraba tu ternura por tus hijos, ya que respondía a los deseos del que lo comía y se transformaba en lo que quería cada uno. Se parecía a la nieve, pero soportaba el fuego sin derretirse, mientras que por ese tiempo las cosechas de los enemigos eran presas de las llamas que ardía en medio del granizo. Los relámpagos brillaban bajo la lluvia, pero el fuego parecía haber perdido sus propiedades cuando se trataba de alimento de los justos. Tu creación está a tu servicio porque tú eres su autor. Se dedica a castigar a los malos y luego se ablanda en favor de los que en ti ponen su confianza. Para servir a tu bondad, que da a todo el alimento, se transformó acomodándose al deseo de los que lo necesitaban. Así aprendieron tus hijos muy queridos, Señor, que no son los productos de la tierra lo que alimenta al hombre, sino que es tu palabra lo que sostiene a los que creen en ti. Ese alimento que el fuego no podía destruir se derretía con el calor del primer rayo del sol, para que así supieran que hay que adelantarse al sol para darte gracias y rezarte desde el amanecer. Pues los proyectos de los ingratos se derretirán como la escarcha invernal y se escurrirán como agua que se pierde. Capítulo 17. Castigo y bendición, tiniebla y luz. Qué elevados son tus designios y cuál difícil de entender. Por eso los que no lo conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de su infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no lo pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su alrededor y se le aparecían espectros lívidos de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarle y el brillante resplandor de las estrellas
no se atrevía a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podía ver era un fuego terrible que se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada y sus pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlo. Se morirían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma. Perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia, se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de toda esa noche se veía perseguido por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos, fuera labrador, pastor o trabajador solitario. Cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir. Una misma oscuridad lo tenía a todos encadenados. Todo lo llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas o el ruido regular de una cascada o el estruendo de un desmoronamiento de piedra en una pendiente o la carrera invisible de animales saltando o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante de la garganta de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de la tiniebla que le tocaría en suerte un día. ¿No eras en sí mismo más pesado que la tiniebla? Para tus santos, sin embargo, resplandecía la luz. Los egipcios no lo veían, pero lo oían y pensaban que había tenido mucha suerte al librarse de ellas. Además, le agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido
y le pedían perdón. En vez de esa oscuridad, diste a tu pueblo una columna de fuego para que los guiara en su viaje a la aventura, su gloriosa migración se iba pues a hacer bajo un sol que no lo quemaría. Los egipcios merecieron esa privación de la luz, esa tiniebla que lo aprisionaban. ¿No habían ellos acaso retenido cautivo a tus hijos que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? La muerte de los primogénitos, Egipto. Quisieron exterminar a los recién nacidos del pueblo santo. Moisés fue el único que se salvó entre los que eran abandonados. Para castigarlo hiciste perecer a un gran número de ellos, luego lo ahogaste a todos juntos en el mar impetuoso. Esa noche había sido anunciada a nuestros padres para que supieran después valorar sus promesas y depositan en ellas su confianza. Tu pueblo, pues, aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos arruinados. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tu elegido, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguirá siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros. Después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. En ese mismo momento le hacían eco los clamores confusos de sus enemigos, junto con los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos. Una misma sentencia había castigado al servidor y a su patrón. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey. Lloraban a sus innumerables muertos, derribados todos por la misma muerte. Los vivos no daban abasto para enterrar la flor innata de esa raza. Había perecido en su instante. En un primer momento se habían negado a creer, engañados por sus magos, pero después de la muerte de su primogénito, reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Cuando todos estaban tranquilos en medio del silencio y habían transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada aserrada tu irrevocable decisión. Tocaba el cielo y pisaba la tierra. Cuando golpeaba, esparcía la muerte por toda parte. De repente se sintieron perturbados por apariciones y horribles pesadillas. Un terror indecible se apoderó de ellos. Cuando caían agonizando en cualquier parte, sabían decir por qué morían, porque habían sido informados para el sueño que lo había perturbado.
No debían sucumbir sin saber por qué tenían que sufrir. Es cierto que los justos también experimentaron la muerte. El flagelo alcanzó a muchos de ellos en el desierto, pero la cólera de Dios no duró tanto. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las almas de sus ministerios, la oración y el incienso de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tu resentimiento, no con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Le recordó al exterminador la promesa y la alianza pactada antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban, puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica, en las 4 hileras de piedra preciosa. Llevaba los nombres gloriosos de nuestros padres y en su cabeza la diadema de tu majestad. Al verlo, el exterminador retrocedió y tuvo miedo. Había bastado con este anticipo de tu cólera. A los impíos empero un furor inclemente lo castigó hasta el fin, porque Dios sabía de antemano lo que harían después de haber autorizado a tu pueblo a que se fuera y de haberlo incluso empujado a ello. Cambiaron de parecer y se pusieron a perseguirlo. Aún no terminaban de llorar a sus muertos y de largarse en sus tumbas cuando tomaron la decisión de perseguir como fugitivo a los que le habían suplicado que se fueran. Una justa fatalidad lo impulsó a esta medida extrema y le hizo olvidar todo lo que había pasado. Era necesario que nuevos tormentos colmaran la medida de su castigo. Tu pueblo iba a vivir la experiencia de un viaje increíble. Mientras ellos tenían que experimentar una muerte poco común, a una orden tuya, toda la creación, con sus propiedades naturales, se renovó desde arriba para proteger a tus hijos. Se vio a una nube que cubría el campamento con su sombra y que aparecía la tierra seca en medio del agua. Se abrió el mar rojo, un paso seguro. Una verde llanura reemplazó a la ola impetuosa. Y todo el pueblo pasó por allí, protegido por tus manos. Fueron testigos de esos prodigios asombrosos. Saltaban como caballos en las praderas y brincaban como corderos, alabándote porque tú, Señor, lo había librado. Así podrían acordarse de lo que habían visto en el país de su destierro, de cómo el suelo estaba cubierto no por animales sino por mosquitos, y de cómo el río había brotado no peces sino incontables ranas.
Más tarde vieron además cómo nacían pájaros de una manera nueva cuando el hambre los apretaba y pedían una comida más sustancial. Salieron codornices del mar para satisfacer sus necesidades. Los pecadores, habían sido advertidos por violentas tormentas antes que cayeran sobre ellos los castigos. Fueron castigados con toda justicia por su propia maldad, porque habían mostrado un odio terrible hacia los extranjeros. Otros en otros lugares se habían negado a acoger a unos desconocidos, pero estos habían reducido a la esclavitud a un pueblo bienhechor que se había instalado en medio de ellos. Aquellos que habían recibido con tanto odio a los extranjeros tenían que ser castigados. Pero estos que habían acogido a nuestros padres con festejos lo habían luego sometido a trabajo forzado después de haberlo tratado como iguales. Por eso fueron heridos de ceguera, como le había ocurrido a los habitantes de Sodoma frente a la puerta de Lot, el justo. Se encontraron en la oscuridad y cada uno tuvo que buscar a tienta su propia puerta. Fue como si los diferentes elementos del mundo intercambiaran sus propiedades. Igual como en las cítaras la alternancia de los sonidos cambia el ritmo, conservando sin embargo cada nota su propia tonalidad. Y si se examinan los hechos, eso fue justamente lo que pasó. Lo que vive en la tierra se adaptó al agua. Lo que está hecho para el agua se volvió terrestre. El fuego ardía más fuerte al contacto con el agua y ésta se volvió de apagarlo. Se encargó de apagarlo. Esta se olvidó de apagarlo. La llama no quemaban a los frágiles insectos que la atravesaban, ni hacían que se derritiera el maná, ese alimento divino que debió licuarse como la escarcha en un instante. De cuánta manera, Señor, ha exaltado y glorificado a tu pueblo. Nunca lo has olvidado, sino que lo ha asistido siempre y en toda parte. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestros corazones. El libro de sabiduría nos está haciendo un recuento desde el capítulo 16, 17, 18 y 19 de la Biblia latinoamericana, de la salida de el pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. Este libro de sabiduría nos quiere recordar que en su máxima sabiduría, Dios creador sabe cuándo, cómo y dónde. De manera que el libro de Éxodo habla ampliamente de esas plagas que que en un resumen breve en estos capítulos se hace mención de que eso es fruto de la sabiduría de Dios. Cuando Jacob tuvo sus hijos, José perteneció a uno de ellos y sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes de Egipto y llegó hasta allá. De alguna manera fue vendido como esclavo, pero él era de la simiente de la alianza de Dios con Abraham y Jacob era el nieto de Abraham. Por ende, José
era heredero de esa promesa. José cae en Egipto vendido por sus hermanos. En Egipto él es un esclavo y es muy maltratado. Y para que Dios se fijara en él, sucedieron tantas cosas feas y él se mantuvo firme y fuerte, creyendo en la promesa que su padre le había hablado de su abuelo y Dios con la alianza de que serían una gran nación y que Dios siempre estaría con ellos. De alguna forma, José, bendecido por Dios, llega a ser, después de Faraón, el más importante. Y entra una crisis económica y una hambruna donde sus hermanos se ven obligados a llegar a Egipto y José los recibe y el faraón le ofrece las mejores tierras para que vivan. Ellos se multiplicaron de una forma tan bendecida que luego que vinieron otros faraones decidieron esclavizarlo y utilizar su mano de obra para construir todas esas pirámides, pero a costa de maltrato y sufrimiento. Por alguna razón, Dios usó a José para que aquí se demuestre ahora en este libro de sabiduría que nosotros vimos las plagas de Egipto, cómo maltrataron a ese pueblo rebelde que maltrató y pisoteó a estos esclavos. Muchos niños fueron lanzados al mar porque los faraones decían que se estaban reproduciendo los hijos de Dios, se estaban reproduciendo demasiado y ellos querían que solo vivieran las mujeres y que los niños fueran lanzados al mar. Y así, de esa forma, aquí en el libro de sabiduría nos dice que el faraón con todos sus comandantes que persiguió al pueblo también fue lanzado al mar. Y que Moisés fue usado de uno de entre ellos para ser elegido y formarse en el mismo ambiente de Faraón para que conociera todas las reglas y pudiera sacar a su pueblo, porque Dios se basa de una sabiduría extraordinariamente divina y no se compara con nada. De una forma que Moisés lo lleva al desierto y allí son alumbrados por una columna de nube que lo guía por donde deben seguir. Le da el maná que cae del cielo, le manda codornices para que ellos se sientan cómodos comiendo carne. Y a pesar de que muchos de ellos eran injustos y no reconocían todos los prodigios y el amor de Dios tan grande, pero la sabiduría de Dios se mantuvo guiándolo en todo momento. Ellos le cantaban, le oraban y estaban felices porque Dios lo había sacado de la esclavitud y lo llevaba hacia una tierra prometida. Pero tuvieron que ser maltratados, perseguidos. Pero Dios no dejó en vano todo ese sacrificio, sino que castigó a los egipcios, matando a sus primogénitos. Y cada uno de los primeros nacidos fue muerto. Sin embargo, aquí encierra una sabiduría extraordinariamente hermosa. Dios no le permite un mal a nadie, por muy pecador que seamos, sin antes avisarle de lo que viene, de lo que va a pasar. Aún así, él manda a Moisés y le dice: oye, deja partir a mi pueblo, si no, todo primogénito va a morir. Pero Faraón no lo acepta, no lo cree. Y aún viendo que mueren ellos, Faraón le dice: váyanse, pero después los sale a perseguir. De la sabiduría de Dios está hablándonos aquí que ayer, hoy, siempre, eso pasa en nuestra vida real. No necesariamente tiene que repetirse la misma historia de aquel tiempo para reflejar qué sabiduría es tan extraordinaria manifestó Dios Todopoderoso con sus hijos y a través del paso por el desierto de sus hijos. Hoy sabemos que Jesucristo en el Sermón del Monte nos da la buenaventuranza, que es el maná que en sabiduría el Señor nos envía a través de su Hijo. Porque cada uno de nosotros es parte del manto viviente de Dios, extendido por toda la tierra.
Y cuando nosotros somos misericordiosos con otras personas, nos liberamos a nosotros mismos y la liberamos a ella. Sabemos que Dios tiene una forma espiritual y no un cuerpo físico como nosotros, y no lo vamos jamás lo vamos a ver como si fuera un humano. Dios, si lo llegáramos a ver como un humano, entonces no sería Dios, porque sería un Dios limitado. Y aquí precisamente se habla de un Dios omnipotente, todopoderoso. Y Dios físicamente no está a los ojos físicos de nosotros los humanos. Él es ilimitado y Él hace salir el sol sobre lo bueno y lo malo. Porque si nosotros analizamos el libro de Éxodo y leemos este libro de sabiduría, podemos vernos en ese mundo sabio que Dios crea para que sus hijos no se equivoquen, caminen por el camino recto y mantengan una relación interior consigo mismo y con Él. Porque si no te conoce a ti, no podrás conocer a Dios. Pero para conocer a Dios necesita tener una relación personal con su Hijo. Y para tener una relación personal con su Hijo necesita saber que su Espíritu Santo viene sobre ti y te capacita, porque por nosotros mismos no podemos ser capaces de conocerlo. La sabiduría es una taza de té que se bebe lentamente para saborear y a conciencia de que al tomarlo te sana interiormente y te refleja por fuera la luz de Dios. Es un agua viva. Eso está hablando de que la palabra de Dios es vida, de que ayer, hoy, siempre Dios habla a su pueblo. Y a nadie, ni a bueno ni a malo, le envía nada sin antes advertirle: te envío esto por tu buen trabajo, por haberme obedecido, y te envío esto por la desobediencia que hiciste. De alguna forma, en tu interior, Dios habla a tu corazón.